Buenos días, profe. Muy buenos días, señorita Gilces. Muy buenos días con todos los estudiantes. Ha sido hoy día complicado ingresar al sistema. Tuve que ingeniármela para ingresar. No sé si ustedes también tienen ese inconveniente. Sí, profesor, la página está que se cae. Entonces estoy comprobando que la página está mal desde ayer. Yo estaba trabajando a las 12 de la noche porque estaba enviando datos a los estudiantes y no cargó y no entraba y no entraba y yo pensaba que era mi internet. Pero ya hoy día ya me doy cuenta, gracias a su información, que, que es la plataforma Celia la que está en malas condiciones. Así mismo para ingresar usted, por ejemplo, es lenta el ingreso ayer. En la mañana también tenía esta hora clase, porque todos los días tengo a las 11 de la mañana clase, con otro paralelo. Y también así mismo, qué complicado. Pero ahí sí pude entrar, pero los estudiantes no podían. Tuve que cerrar 3 veces el sistema para poder captar que los estudiantes ingresaran. Aquí, ¿cuántos estudiantes son? Creo que 60. 53 estudiantes de 45. Bien, buenos días con todos ustedes, estudiantes. El día de hoy vamos a participar de nuestra clase. Espero que la pizarra me ayude, porque la pizarra aquí no ayuda mucho. Ya estoy viendo cómo adquirir lo que algunos de ustedes me recomendaron. Estoy en eso. Y entonces comenzamos la actividad el día de hoy. Nosotros la semana pasada habíamos visto difracción, ¿no? Habíamos visto los mecanismos de interferencia, hicimos algunos problemas y quedó todo claro hasta ahí esta difracción, ¿verdad, señorita Gilser? Sí, habló sobre la difracción de la onda. El tema de la difracción ya lo culminamos, ¿verdad? Sí, Bien, el día de hoy entonces vamos a tratar otro tema, excepto si los estudiantes tienen algún inconveniente en en estos temas, ¿no? Pero en todo caso yo estoy dejándole en el Moodle soportes de información de difracción y de los temas conexos a la difracción. Bien, permiso un ratito, voy a compartir pantalla, voy a buscar la diapositiva de clases que me tocó hoy día, que en este caso sería la polarización.
Vamos a hablar de una de las propiedades más importantes de la luz, la polarización. Pero, ¿sabemos realmente lo que es una onda? Se transporta a lo largo de su extensión. En el caso de la luz, sus ondas no se producen por oscilaciones de un material. Las ondas de la luz se producen por vibraciones en el campo electromagnético, algo cuyas oscilaciones en forma de colores tiene que ver con la dirección en la que se produce la vibración de la onda electromagnética. Casi siempre que dibujamos una onda sobre el papel, hacemos un esquema llano, por simplicidad. Pero esto no es imaginarnos ahora una onda electromagnética que va en esta dirección. ¿En qué direcciones puede vibrar? Puede hacerlo así, o bien así. La luz que vibra de esta manera decimos que está polarizada linealmente. Ya que tenemos un plano para movernos libremente, la luz también puede vibrar así en espiral, ¿verdad? Esta luz está polarizada circularmente y puede ser dextrógira, que gira a favor de las agujas del reloj, o levogira, que gira en sentido contrario de las agujas del reloj. La luz también puede vibrar como una mezcla de la polarización lineal y circular. Llamamos a esta luz polarizada elípticamente. Y la de un tubo fluorescente no está polarizada. Que la luz no esté polarizada no significa que no vibre en ninguna de estas formas de las que hemos hablado. Capaces de manejarla para un sinfín de propósitos. Los filtros polarizadores nos indican. Existen polarizadores lineales que filtran la polarización lineal de la luz y circulares que filtran la circular. Estos materiales transforman, por lo tanto, la luz no polarizada en polarizada. También bloquean la luz polarizada en el sentido contrario al que dejan pasar. Pero mediante polarizadores podemos los reflejos. Cuando luz no polarizada del sol o de una lámpara incide oblicuamente en una superficie, como el agua o un suelo de baldosas, la luz reflejada sale a esa superficie. Las gafas polarizadas incorporan polarizadores lineales que bloquean la luz polar o ladeamos la cabeza con ellas, como la fabricación de pantallas LCD. Doctor, buenos días. Buenos días, comparto pantalla. Disculpe, Dígame, disculpe. ¿Podría revisar el chat? El chat. Sí, por favor. Sí, es que no estoy compartiendo ahorita la pantalla. Todavía no, ya mismo. Voy a compartir las diapositivas, pero antes de compartir las diapositivas vamos a hacer una explicación en la pizarra de la actividad del día de hoy. La pizarra sí la ve, ¿verdad? Vamos a hacer unos gráficos de lo que ya nosotros sabemos y hemos estudiado.
A ver, nosotros decimos que la luz tiene una característica esencial, que viaja a grandes velocidades, ¿verdad? Pero que esa luz, de acuerdo a diferentes científicos, han manifestado que ella tiene un comportamiento ondulatorio. Es decir, que viaja en el vacío a una velocidad de 3, de 10, de 8 metros por segundo. Esa es la velocidad de la luz en el vacío. Viaja la onda, ¿no? Viaja la onda. Pero al mismo tiempo decimos que vibra. Vibra. Como vibra la onda, esa forma de vibración debe tener un comportamiento eléctrico que permita mover a la onda. Entonces debe tener un comportamiento eléctrico. Debe tener un campo eléctrico. Pero para que vibre y viaje, aparte del campo eléctrico, debe también tener otro campo, que es el campo de atracción. Y eso se llama el campo magnético. ¿No? Ese campo magnético tiene un flujo entre dos espirales. Ese flujo se llama flujo magnético y se lo representa con la letra B. B. El flujo magnético de este campo se lo llama B. O sea, perdón, el flujo magnético, el campo magnético se lo simboliza con la letra B. Por lo tanto, para que la onda viaje, en este sentido, yo necesito un campo eléctrico y un campo magnético. El campo magnético me regula la posición del campo para que las partículas que están en este campo puedan moverse. Bien. Entonces, compartimos. Ahí, por ejemplo, nosotros tenemos una polarización de la luz. Vamos a verlo de manera esquemática, de manera estructural. ¿Cómo se produce una polarización? ¿Y para qué sirve? La polarización de la luz, como yo les decía, es el viaje de la luz en forma de ondas. O sea, sus partículas viajan a un campo eléctrico y un campo magnético. El campo eléctrico es que ordena las cargas eléctricas para que la onda se mueva, y el campo magnético es la que atrae, es la que pone en su posición. Entonces yo, este campo eléctrico, que tiene una forma de onda, se llama polarización de la onda. Polarización de la luz, de luz. Esta polarización de la luz se lo hace en el plano tridimensional. Entonces la onda viaja desde el polo X, de aquí desde X, y se traslada hacia el lado, hacia el eje Z. Puede viajar de esta manera, pero también existe otra onda que viaja en sentido contrario. Entonces la una se refiere al campo eléctrico, la una onda se refiere al campo eléctrico y la otra onda se refiere al campo magnético. No se me da conflicto.
Entonces nosotros podemos diferenciar cuando la onda es eléctrica y cuando es magnética. O sea, la roja es eléctrica, la azul es eléctrica y la otra es magnética. Y se lo señala de manera vectorial con flechas hacia arriba y flechas hacia abajo. Este es un sistema de polarización de la onda. ¿Para qué me sirve este sistema de polarización de la onda? Decía que es la luz que viaja en forma polarizada. Pero para que se despolarice, o sea, que viaje de manera lineal, y tengo que agregarle a esta onda. A esta onda yo le agrego un filtro. Un filtro. Cuando le agrego un filtro, esta onda que de manera circular va a pasar de manera lineal. De manera lineal. Hay diferentes formas de que viaje de manera lineal. Alguna forma es despolarizando esta luz, cambiando su trayectoria. También puede viajar de esta manera. Tenemos X y Z, ¿no? X y Z. La onda puede viajar así. Tenemos otra polarización de la luz. Y también puede viajar en este sentido. Bien. X. Puede viajar así. De tal manera que la forma con la que viaja me va a presentar unas figuras de polarización. Esas figuras de polarización, ¿para qué me sirve esta información en física de la polarización de la onda? En física me sirve para poder manifestar que yo puedo despolarizar la onda a través de un filtro. Ese filtro se llama filtro polaroide. Polaroide. Que no es otra cosa que una gafa, que la lente de una gafa. Pongo frente a la luz, pongo mi gafa, mi lente, y veo que la luz tiene cuando ingresa al filtro, viaja de otra manera, se transforma en otra manera. Y ese es el polaroide. Pero ¿para qué me sirve en química? En aparatos de espectroscopía, yo tengo lentes emergentes, lentes divergentes, difractores, pero también tengo, cuando viaja la onda por todos esos mecanismos, por todo que viaja por el difractor, entonces necesito yo cambiar la forma, ¿no? La trayectoria de la onda. Al cambiar la trayectoria de la onda, yo necesito el polaroide para producir una polarización. Le polarizo esta onda para convertirla en una luz polarizada, en una luz lineal. En química, entonces, yo necesito para mi equipo de espectroscopía, perdón, un ratito que hay 3 personas que van a ingresar. Entonces, en química yo necesito la información de la polarización porque me va a permitir describir, al menos en secuencias químicas orgánicas, los tipos de giro que tiene una molécula orgánica. Esos giros de la molécula orgánica son de 2 formas. Una forma D y una forma L. O sea, una forma de estrógena y una forma de Bohr. Vamos a ver esa parte.
Mostramos que este Z cuando la onda viene en este sentido, estoy hablando de que esta luz me va a permitir observar moléculas que hacen un giro de positivo. Eso se llama destrópico. Destrópico. O sea, que gira en sentido positivo de las manecillas del reloj. Y cuando viaja en sentido contrario, entonces estoy hablando de que mi molécula tiene forma L negativo, o sea, con estas dos formas, entonces yo ya puedo, estas dos formas de luz polarizada, yo ya puedo manifestar que la molécula orgánica está en forma racémica, una mezcla racémica está formada por dos tipos de moléculas, una molécula de estrógena y una molécula de bóveda. O sea, una mezcla racémica está formada de positivo y L negativo. Esa mezcla racémica regularmente son los carbohidratos que contienen dentro de su molécula grupos carbonilo. El carbohidrato tiene varios grupos funcionales, ¿no? Alcohol, aldehído, cetona. Las cetonas son las carbonilos. Entonces, con este mecanismo de polarización de la luz, yo puedo identificar una sustancia cuando gira de diferente manera. Cuando gira de manera derecha o cuando gira de manera izquierda. La una forma de estrógena y la otra forma de bóveda. Para eso es la importancia del estudio, de la comprensión, de la polarización de la luz. Vamos a ver un esquema de la polarización de la luz en base a estas gráficas. Les explico. Acá yo tengo mi diapositiva. Y tengo mi diapositiva en la que estudió este comportamiento un científico, un físico inglés llamado James Clerk Maxwell. Dice que después de concluir que la luz es un movimiento ondulatorio, por lo que Thomas Young estudió el criterio de la difracción y los físicos de su época no dieron respuesta. Entonces vino el físico escocés James Clerk Maxwell. A fines del siglo XIX consiguió responder adecuadamente a este interrogante, demostrando que la luz es una onda electromagnética de la misma naturaleza que los rayos X y las ondas de radio de TV. Y para eso nosotros vamos a estudiar en qué consiste esta luz polarizada o en dónde nosotros tenemos la luz polarizada. Concretamente nosotros lo tenemos en un aparatito que se llama polarímetro. Voy a poner aquí una pizarra. Ya después se lo voy a enseñar en un video. El equipo donde usamos esta luz polarizada se llama polarímetro. Ahí nosotros vamos a utilizar estos mecanismos de luz polarizada. Entonces, ¿de qué parte se compone el polarímetro?
se compone de las siguientes partes. Primero, lo que tiene es una fuente luminosa. La fuente luminosa nos va a proporcionar la luz, la onda. Y esa onda va a seguir viajando y va a pasar por diferentes elementos. ¿Por dónde pasa esta luz? Por este sistema que se llama luz despolarizada. Para despolarizar una polarización, ¿de qué yo necesito? La luz está polarizada, pero yo necesito despolarizarla. ¿De qué necesito? ¿De qué requiero? Estudiantes. Les hago esa pregunta que no sé mucho, se las expliqué. Yo tengo mi luz polarizada, ¿verdad? Va polarizándose en el campo electromagnético. Para despolarizarla, ¿qué necesito para despolarizar? Un filtro. Polímetro. Un filtro, correcto. Y un filtro, y este filtro se llama, ya lo borré, filtro Polaroid. Filtro Polaroid. De esa manera yo puedo despolarizar. Y ese filtro es el que está aquí. Una vez que pasó el filtro, ingresa a una lente que es un polarizador fijo y que va a actuar de esta manera, hacia arriba y hacia abajo, hacia arriba y hacia abajo. Una vez que ya ingresó la luz polarizada, va a pasar a este tubo café. ¿Y ven el tubo café? El tubo café tiene por aquí un ingreso de una lente. Aquí adentro tiene o contiene la sustancia racémica o la mezcla racémica aquí adentro. Y esa mezcla racémica va a producir este mecanismo, ¿no? De arriba hacia abajo, de arriba hacia abajo, hasta tener una graduación completa. Del lado de acá tenemos una lente, aquí hay una lente de entrada y una lente de salida. Aquí tenemos un graduador, el que nos va a permitir determinar con qué ángulo gira. Si gira a la derecha, perdón, si gira a la derecha, que es este lado, o gira a la izquierda. Si gira a la derecha, o gira a la izquierda. Eso es lo que nosotros llamamos, esta señal así, es un campo electromagnético. Si gira en el sentido del campo magnético o no. Entonces, en este graduador, dígame, señorita. Profesor, disculpe que le interrumpa. Es que le tengo una pregunta. Ya la semana pasada tuve un inconveniente con la energía eléctrica y no pude resolver la lección. Ya. Entonces quisiera saber si usted me Lección podría teórica o ayudar. práctica. Práctica. Ya. Mañana me hace acuerdo, señorita, para abrirle la lección. ¿Sí? Listo, muchas gracias. Señorita. Entonces, en este graduador yo tengo un giro. Ese giro se llama el giro alfa. El giro alfa no es otra cosa que la rotación específica que efectúa una luz polarizada. Ya vamos a ver qué es esa rotación específica que ustedes la van a utilizar. La vamos a utilizar hoy día, ¿no? Pero también la van a necesitar cuando vayan a la asignatura de análisis orgánico y ahí el profesor de análisis orgánico les va a hablar de la rotación específica de una mezcla racémica. Entonces, con este grabador yo puedo, a través de un giro, observar la máxima luminosidad o baja luminosidad. ¿Qué se nos va a presentar? Dos franjas, así como dos franjas, ¿no? Una franja clara y una franja oscura. Entre la franja clara y oscura, nosotros vemos y movemos el ángulo hasta que quede nítido. Lo podemos ver el graduador, el graduador lo movemos a la derecha o a la izquierda, hasta que en esta parte nosotros veamos esto. Aquí tenemos el ojo, ¿no? El ojo es el que detecta la sombra, dos sombras se detectan. Entonces ya tenemos ahí la polarización de la luz. ¿Pero de qué? De una mezcla racémica que tiene los dos componentes. O puede tener uno de los dos componentes.
Entonces, yo tengo una sustancia química, orgánica, que quiero identificar si ella tiene, dentro de su molécula, tiene la forma D o la forma L. Eso se llaman isómeros. Y son en geometría molecular orgánica, cuando vayan ustedes a ver esa parte, ahí les van a enseñar la isomería, ¿no? La isomería D o la isomería L, así como también los estados de transición, que son cis y trans. Doctor, una pregunta. Señorita, Pero, ¿cómo sabemos diferenciar al momento de saber si es dextrógira o oligórica. sí, lomógida? Ya, claro, por eso les estoy diciendo, cuando, aquí en el grabador, aquí, si ven, si va la imagen, ¿no? Aquí yo tengo un tubo de polarización, por donde ingresa la luz. Aquí tengo un graduador. Ese graduador también tiene un ocular. Ahí en ese graduador con ocular, con un tornillo micrométrico que está acá arriba, ya vamos a ver el video del equipo. Si gira a la derecha, tengo la forma D. Si mi graduador gira a la derecha, tengo la forma D. Si mi graduador gira a la izquierda, tengo la forma L. Pero eso se ve más con equipos, ¿no? O sea, aquí yo les estoy explicando solamente los elementos que componen ese equipo. Ya vamos a ver el equipo en sí, para que queden con mejor claridad. Y entonces nosotros utilizamos una formulita. Esta formulita es la siguiente. Rotación específica aquí es igual. Esta es mi rotación específica, que es igual al ángulo de rotación dividido para D por la concentración de la mezcla. Ángulo de rotación, que es el ángulo que gira de derecha o a izquierda. Ese ángulo lo apunto. Ese es menos de 90 grados también, ¿no? Hasta menos de 90, no puede ser más. Sobre la distancia. ¿Distancia de qué? Del polarímetro. Aquí. Este polarímetro tiene un volumen, ¿no? De 2 decímetros. 2 decímetros. 2 decímetros es el volumen de ese polarímetro, del tubo del polarímetro. He multiplicado a la concentración. ¿Concentración de qué? De la sustancia con la que yo estoy ensayando, de la mezcla racémica. Regularmente aquí la concentración es al 2%. O sea, preparo una solución de destroza, por ejemplo, al 2%. O sea, 2 gramos de destroza en 100 mililitros de agua. Lo diluyo y de eso tomo una pequeña parte aquí, y eso me va a enseñar que yo tengo mi concentración que está expresada en 2 gramos por mililitro. Y ya tengo mi rotación específica, que es un número. La rotación específica es un número. A ver, entonces vamos a observar el video primero del polarímetro, para que ustedes ya vayan más o menos relacionando las cosas. Y lo segundo es verificar cómo usamos estas cantidades. Veamos este video de aquí de información general. Les comparto la pantalla con el video de información general. En este vídeo vamos a hablar de una de las propiedades más importantes de la luz, la polarización. Estamos acostumbrados a oír hablar de gafas de sol polarizadas, luz polarizada y otras cosas por el estilo. Pero, ¿sabemos realmente lo que significa eso de polarizado? La luz es una onda electromagnética y
todos tenemos en mente una idea de lo que es una onda. Podemos imaginar una cuerda vibrando arriba y abajo, o bien las olas en el mar. En estas ondas, la cuerda o el mar hacen un movimiento oscilatorio que se transporta a lo largo de su extensión. En el caso de la luz, sus ondas no se producen por oscilaciones de un material. Las ondas de la luz se producen por vibraciones en el campo electromagnético, algo cuyas oscilaciones no podemos observar a simple vista, pero que percibimos con los ojos en forma de colores, destellos y sombras. Para estudiar la polarización, nos basta con tener en cuenta tan solo el campo eléctrico. La polarización tiene que ver con la dirección en la que se produce la vibración de la onda electromagnética. Casi siempre que dibujamos una onda sobre el papel, hacemos un esquema llano, por simplicidad, pero esto no es realmente así. La luz tiene un plano entero en el que vibrar. Vamos a imaginarnos ahora una onda electromagnética que va en esta dirección. ¿En qué direcciones puede vibrar? Puede hacerlo así, o bien así. La luz que vibra de esta manera decimos que está polarizada linealmente. Ya que tenemos un plano para movernos libremente, la luz también puede vibrar así en espiral, ¿verdad? Esta luz está polarizada circularmente y puede ser dextrógira, que gira a favor de las agujas del reloj, o levógira, que gira en sentido contrario de las agujas del reloj. La luz también puede vibrar como una mezcla de la polarización lineal y circular. Llamamos a esta luz polarizada elípticamente. Solo la luz de algunas fuentes específicas, como los láseres, está polarizada de alguna de estas formas. La luz que nos encontramos normalmente en el día a día, como la del sol, la de una bombilla o la de un tubo fluorescente, no está polarizada. Que la luz no esté polarizada no significa que no vibre en ninguna de estas formas de las que hemos hablado. Al contrario, significa que vibra de todas las formas posibles a la vez, de manera que no podemos especificar ninguna concreta. ¿Y por qué es tan importante conocer cómo funciona la polarización de la luz? Pues porque gracias a ciertos aparatos y materiales somos capaces de manejarla para un sinfín de propósitos. Los filtros polarizadores o simplemente polarizadores son materiales que dejan pasar solo una determinada polarización de la luz, absorbiendo las demás. Existen polarizadores lineales que filtran la polarización lineal de la luz y circulares que filtran la circular. Estos materiales transforman, por lo tanto, la luz no polarizada en polarizada. También bloquean la luz polarizada en el sentido contrario al que dejan pasar. Un polarizador lineal orientado verticalmente no dejaría pasar la luz polarizada horizontalmente. Y un polarizador circular dextrógiro no dejaría pasar la luz polarizada levógira. Nuestros ojos ven de la misma forma la luz sin importar cómo esté polarizada, ni tienen forma de distinguir polarizaciones. Pero mediante polarizadores podemos conocer cómo es realmente la luz que nos llega a los ojos y dejarla o no pasar. Las gafas polarizadas se aprovechan de los polarizadores lineales para evitar que nos lleguen a los ojos algunos reflejos. Cuando luz no polarizada del sol o de una lámpara incide oblicuamente en una superficie, como el agua o un suelo de baldosas, la luz reflejada sale polarizada en la dirección paralela a esa superficie. Las gafas polarizadas incorporan polarizadores lineales que bloquean la luz polarizada en la dirección paralela al suelo, que es de donde vienen la mayoría de los reflejos molestos. Si giramos las gafas o ladeamos la cabeza con ellas puestas,
Los polarizadores bloquearán la polarización lineal contraria y dejarán pasar los reflejos. ¿Tienes unas? Pruébalo. Además de esto, el manejo de la polarización de la luz tiene muchas más aplicaciones, como la fabricación de pantallas LCD o el cine 3D, entre otras. Pero eso es algo que veremos en el siguiente vídeo. Esperamos que os haya gustado. No dudéis en comentar, darle a los pulgares hacia arriba y suscribiros. Bien, vamos a ver ahora un polarímetro. Polarímetro de laboratorio. Bueno, en la facultad no hay este tipo, ¿no? Pero como la tecnología es bonita, nos valemos de estas prácticas. Aquí está. Presentación del polarímetro. También se llama polarímetro Lauren. Hola, en la cátedra contamos con dos modelos de polarímetros. Para empezar, nos vamos a referir a este. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que aquí delante encontramos el interruptor para encender el equipo. En este otro extremo está la lámpara de sodio, que será la fuente de luz para el polarímetro. El interruptor debe ser activado alrededor de 10 minutos antes de comenzar el trabajo práctico para lograr la estabilidad de la fuente de luz. A continuación, en el cuerpo del polarímetro, encontramos contenido el tubo portamuestra. El tubo portamuestra tiene dos características muy importantes. La primera son estas arandelas en sus extremos que permiten cerrar el tubo herméticamente de modo de no perder la muestra. Y la segunda es la presencia de esta oliva que permite que en el caso de que quede una burbuja de aire, la burbuja se aloje en esta zona del tubo y de esa manera no impida la correcta lectura del ángulo de rotación. Entonces, el tubo portamuestra se coloca aquí, con la oliva hacia arriba, y debe cerrarse esta tapita de modo de evitar que haya otras fuentes de luz que lleguen al tubo portamuestra. En el frente del equipo vamos a encontrar el ocular, un corrector de foco, la escala graduada con un vernier adosado, y acá un dato interesante. Al costado del ocular van a encontrar dos lupas que van a permitir aumentar el tamaño de los números de la escala para una mejor lectura. La rueda que está aquí debajo permite simplemente mover la escala principal para poder determinar la lectura del ángulo rotado de la luz polarizada. En este tipo de equipos, la fuente de luz está separada del cuerpo principal del polarímetro. Y puede ser una lámpara de filamento, como esta, o bien una lámpara de sodio, como esta que tenemos acá, dependiendo que en la construcción del equipo se haya incluido o no un filtro monocromador. En el cuerpo principal del polarímetro vamos a encontrar contenido al tubo portamuestra. Nuevamente, una vez colocado, debemos taparlo para evitar que impacte en el tubo luz de otra fuente que no sea la que vimos hace un rato. En el frente del polarímetro vamos a encontrar la escala principal, que tiene adosado un vernier, el ocular y en el extremo del ocular una argolla que puede ser girada para la puesta a cero del equipo.
aquí vamos a ver lo que es la actividad óptica o la estereoquímica, de acuerdo con Khan Academic, que es una editorial digital que nos permite también saber y manejar qué son estas sustancias racémicas, de las que yo les hablaba. Aquí les va el video. Aquí tenemos un par de enantiómeros. Del lado izquierdo tenemos R-carbona y del lado derecho S-carbona. Estos dos compuestos tienen el mismo punto de fusión, el mismo punto de ebullición y la misma densidad, pero también tienen algunas diferencias importantes. La R-carbona se encuentra en el aceite de hierbabuena. La R-carbona huele a hierbabuena, mientras que la S-carbona se encuentra en el aceite de comino. Huele a comino. Es muy impresionante cómo nuestra nariz puede decirnos la diferencia entre estos dos enantiómeros. Otra diferencia importante es su actividad óptica. Verán, los enantiómeros presentan un comportamiento diferente cuando se les expone a la luz polarizada. Les explicaré. Aquí tenemos luz no polarizada, que normalmente es una lámpara de sodio. Por eso escucharán hablar de la línea T de sodio, que es una longitud de onda de 589 nanómetros. Ahora, esta luz no polarizada pasará a través de un filtro. Y observen que este filtro tiene unas rendijas verticales, así que solamente la luz que se encuentre en el plano vertical podrá pasar a través de los filtros verticales. Es decir, nosotros tenemos un plano de luz polarizada y este plano pasará a través de un tubo. Este es el tubo del polarímetro. Tubo del polarímetro. Adentro de este tubo tenemos una solución de un compuesto ópticamente activo. Imaginen que aquí tenemos nuestra solución. El compuesto está disuelto en algo. Ahora, el plano polarizado rotará al chocar con el compuesto. Imagínense que este plano, que inicialmente se encuentra vertical, empieza a rotar. Y entre más choca con las moléculas, más rota. Así que cuando sale del tubo se encuentra en un ángulo diferente al que tenía antes. Y bueno, después tenemos el analizador. Este es el analizador. Supongamos que nuestros ojos se encuentran aquí. Estamos observando el analizador y digamos que el analizador empezó con las rendijas verticales, justo como las del filtro. Pero así no podría pasar este plano de luz, así que necesitamos rotar el analizador como lo tenemos en el dibujo, para que el plano de luz pueda pasar. Así las rendijas van en esta dirección y el plano podrá pasar a través de ellas. Entonces, necesitamos rotar el analizador hacia la derecha para que el plano pueda pasar. Y este ángulo, que llamaremos alfa, es la rotación observada. Rotación observada. En este caso, necesitamos rotar el analizador hacia la derecha. Supongamos que empezamos en posición vertical y el plano de luz al chocar con el compuesto rotó hacia la derecha. Esto significa que también rotamos el analizador hacia la derecha. Por lo tanto, tenemos una rotación observada positiva, que también se conoce como rotación destrógira. Destrógira. ¿Pero qué pasaría si el plano de luz rotara hacia la izquierda? Bueno, nuevamente empezamos en posición vertical, pero ahora el plano de luz rotó en esta dirección, así que necesitamos rotar el analizador hacia la izquierda. La rotación observada es negativa. A esta rotación se le conoce como levógira. Levógira. Ahora, la rotación observada alfa depende del número de moléculas golpeadas por la luz polarizada. Por ejemplo, supongamos que aumentamos la concentración, dibujaré más puntos. Esto significa que la luz rotará aún más, empieza en posición vertical, pero choca con más moléculas.
Así que al rotar más, cambiará la rotación observada. Entonces, si duplicamos la concentración, duplicamos la rotación observada. Y bueno, otra forma de cambiar la rotación observada es cambiando la longitud del tubo. Vamos a llamarle L. Si mantenemos la misma concentración, pero duplicamos la longitud del tubo, duplicaremos la rotación observada, porque cuando el tubo es más largo, la luz choca con más moléculas. Ok, ya con estas ideas de rotación observada, concentración y longitud del tubo, tratemos de obtener una ecuación. Vamos a ver. Tenemos la rotación observada alfa, que se mide en grados. Porque si algo rota, podemos medir el ángulo. Entonces, medimos este ángulo de rotación en grados. Y vamos a dividir la rotación observada entre la concentración que tenemos adentro del tubo. La concentración la mediremos en gramos por mililitros. Y esto lo vamos a multiplicar por la longitud del tubo L, que se mide en decímetros. Con esto podemos calcular la rotación específica, que se escribe como alfa entre corchetes. Esta es la rotación específica. Lo más importante es que esta rotación específica es una constante. La rotación observada puede cambiar dependiendo de la concentración y la longitud del tubo, pero al dividir la rotación observada entre la concentración por la longitud, obtenemos una rotación específica, que al ser constante es muy útil, porque podemos buscar las rotaciones específicas de ciertos compuestos. Por ejemplo, podemos buscar la rotación específica de la S-carbona. Bueno, aunque también depende de la temperatura y la longitud de onda. Por eso necesitamos especificar la temperatura aquí y la longitud de onda acá. Para la S-carbona a 20 grados, lo escribiré por acá. La rotación específica de la S-carbona a 20 grados Celsius y usando la línea T de sodio es igual a más 61. Esta es la rotación específica de la S-carbona. En general, la rotación específica no tiene unidades, por eso no escribí algo más, aunque algunas veces pueden llegar a encontrarlos en grados, pero voy a quitarlo porque los grados se usan en la rotación observada. Así es como verán la rotación específica. Ya vimos que la S-carbona tiene una rotación específica de más 61. Entonces, este enantiómero es destrógiro, porque tenemos una rotación positiva. Por eso tenemos este signo positivo. Pero por otro lado, la R-carbona tiene una rotación específica de menos 61, así que este enantiómero es levógiro. Tenemos una rotación negativa y por eso ponemos este signo negativo. Ahora, observen la diferencia en las rotaciones específicas. Los enantiómeros tienen rotaciones específicas que son de la misma magnitud. En este caso tenemos 61 y 61, pero son de diferente signo. Este es negativo y este es positivo. Louis Pasteur fue el primero en descubrir esta relación. Seguramente fue muy interesante. Ahora, quiero señalar que la configuración R y S no tienen nada que ver con el signo negativo o positivo. El hecho de que este sea S no tiene nada que ver con que sea positivo. R y S solo es la configuración que se le asigna al centro quiral, mientras que los signos positivo y negativo de las rotaciones específicas se determinan experimentalmente. Como ya vimos, los compuestos quirales son ópticamente activos, pero los compuestos aquirales no lo son. Bien, nosotros hemos visto entonces el mecanismo de la polarización. ¿Qué significa la polarización? Que es una luz en forma de onda, de carácter eléctrico y magnético. ¿Qué tiene un campo eléctrico?
con una letra E y tiene un campo magnético con una letra B. Entre ese campo eléctrico y magnético va a haber vibraciones moleculares de las mezclas racémicas que se están agregando al tubo polarizador. Entonces, cuando decíamos que necesita de un campo magnético para que pueda vibrar y pueda, vamos a ver qué es un campo magnético de acuerdo a la información que tenemos en las diapositivas. Un momento, por favor. Entonces, aquí les voy a compartir la pantalla, la imagen del científico escocés, de Clarence Maxwell, que estudiaba ese comportamiento. Aquí lo tenemos. Dice, James Clerk Maxwell demostró en el siglo XIX que todos los fenómenos eléctricos y magnéticos podían describirse en base a solo 4 ecuaciones. 4 ecuaciones que incluían campos eléctricos y campos magnéticos. Estas ecuaciones llamadas ecuaciones de Maxwell juegan en el electromagnetismo el mismo papel que las leyes de Newton en la mecánica cuántica. La mecánica cuántica ya es casi al final del segundo parcial, pero para llegar a eso nosotros necesitamos de otros fundamentos teóricos para poder llegar a la mecánica cuántica. Vista desde el punto de vista para los químicos farmacéuticos, porque para los ingenieros químicos ya hay otras variables, ¿no? Entonces las inició en 4 leyes, estas 4 ecuaciones en 4 leyes. La ley de Gauss, ¿no? Que se refiere o que se relaciona con el campo eléctrico y con las cargas eléctricas. Entonces, en un campo eléctrico nosotros tenemos, voy a dibujarles un campo eléctrico, voy a adelantarme a la clase que les tengo que dar después de 2 semanas, pero es para una parte introductoria, ¿no? Cuando nos toque práctica, ahí vamos a trabajar con esta fórmula. Vamos a preparar la mezcla racémica virtualmente. Ya saben, no la podemos hacer de manera normal, de manera virtual, en algo ayuda, ¿no? Pero igual no tenemos polarímetro. En el laboratorio de física no hay polarímetro. Es un equipo que es no muy costoso. Han habido diferentes autoridades y no lo han preparado. Bien. Yo tengo un campo eléctrico. Un campo que tiene cargas positivas y cargas negativas. Para que estas cargas eléctricas positivas y estas cargas eléctricas negativas se atraigan, debe existir algo que las atraiga. No se atraen por gusto. Todo nuestro sistema planetario tiene, perdón, un ratito que empezar. Todo el sistema planetario, todo nuestro planeta, ¿no? Tiene como mecanismo de protección otro campo. Otro campo.
Ese campo se llama campo magnético. Pero para que haya un equilibrio, que los objetos o se mantengan en ese medio, yo necesito de estos vectores. Esos vectores en rojo se llaman campo magnético. Yo tengo los campos en el planeta que me permiten que el planeta se maneje bien. Si yo no tuviera un campo eléctrico y magnético en el planeta, las cosas estuvieran desordenadas. Pero como existe este equilibrio, entonces se ordenan. Hay, por esa razón, las cargas eléctricas positivas y negativas dentro del campo se pueden atraer. Se pueden atraer. Esa atracción se debe que si yo tengo un campo eléctrico positivo y un campo eléctrico negativo, puedo atraerlo. ¿A través de qué? A través de mi campo magnético. El campo magnético es el que me permite que las cargas se atraigan. Ah, ya, pero si yo tengo cargas como esta, por más de que exista campo magnético, ¿qué va a suceder? No se va a atraer. No se pueden atraer porque son cargas del mismo sentido. De ahí interviene también una parte de la corriente electrostática. La corriente electrostática, yo puedo mover cuerpos, o puedo hacer que se muevan los cuerpos sin tocarlos, o simplemente flotarlos. Entonces alguien dice que eso se mueve por alguna cuestión extraterrestre, pero no es el problema extraterrestre. El problema es el campo eléctrico y magnético que tiene la Tierra. Por medio de esos campos yo puedo mover. Un ejemplo de lo que se mueve es la brújula. La brújula, ¿no? El techo que se mueve. Moverse al norte, al sur, al este, al oeste. ¿Y esto cómo se mueve? Se mueve por las características magnéticas del medio que lo rodea, con las características eléctricas del sistema. ¿Dónde está? En el planeta. Por ejemplo, un barco va viajando en alta mar y necesita saber cuál es su rumbo. Una de las ideas conceptuales de los marineros es la brújula, el compás, el plano, el plano de viaje. Ellos van trabajando con compás y con brújula para saber por dónde van. Porque en el mar no se sabe, no hay señales de tránsito, ¿no? Entonces, las señales de tránsito serían la brújula, el compás, el graduador, la escuadra y un plano. Y con eso ellos se van guiando a la dirección correcta. Y ahí necesitan de este sistema. Este sistema magnético por debajo de la brújula tiene un imán. Un imán que permite que se muevan las partículas, se muevan las flechas. Con este mismo sistema, con este misma aprendizaje del campo eléctrico y del campo magnético, se mueve la luz polarizada. Y la luz que es polarizada, para que pueda ser tomada, para que pueda extraerse la onda y pueda mover partículas, de acuerdo a los videos que ustedes vieron, ¿no? Necesitan de qué cosas. Necesitan del campo eléctrico y magnético. Bien, entonces,
Yo tengo mi campo magnético por 9. Entonces, la primera ley de Gauss establece que debe existir una relación entre el campo eléctrico, que es este, y las cargas eléctricas. Ah, ya, me olvidé de enseñarles cuáles son las cargas. A pesar que en la próxima semana vamos a ver qué son cargas. Yo tengo un campo. Un campo. Mi polo positivo y mi polo negativo. Para poder mover mi campo, yo necesito agregarle a mi campo cargas. Cargas. Entonces pongo una carga aquí y otra aquí. Puedo poner aquí, así, o de manera desordenada. ¿Ya? Esos puntitos que yo le he aplicado a mi campo se llaman cargas eléctricas y están expresadas en voltios. Esas cargas eléctricas yo las puedo mover en mi campo. Entonces yo digo que para que exista un campo eléctrico deben existir las cargas, porque si no hay cargas no hay campo eléctrico. Pero bueno, no vamos a profundizar hoy día, sino en la próxima semana profundizamos en lo que es el campo magnético, que vendría a ser hasta ahí el examen, y luego el campo eléctrico. Luego dice la segunda ley de Gauss, del magnetismo, relacionada con el campo magnético. Permite llegar a la conclusión de que no existen polos magnéticos aislados. Pues claro, yo tengo mi campo magnético, que es un imán, ¿no? ¿Verdad? Cumple esa ley del campo magnético de poner los cuerpos en su lugar. Porque si no tuviera mi campo magnético, todos los seres humanos saldríamos expulsados del planeta. La tercera ley de Ampère plantea que a un campo magnético fluctuante le es inherente un campo eléctrico. Claro, porque ya les dije que para que el campo magnético pueda atraer o sentar a los objetos, necesita de un campo eléctrico. Y la Tierra lo tiene. Tiene su campo eléctrico y su campo magnético. Nuestro planeta. Por eso que todos nosotros estamos en su lugar. Porque esa configuración de electricidad y magnetismo nos permite estar ahí. Que a veces se la utiliza para otros fines. Pues bien, el caso de la famosa Ouija, que dicen que se mueven las monedas, y se ve cosas pasan, eso es mentira. Tiene que por debajo del papelito hay un imán, y ese imán hace mover las monedas, y eso es todo. Así que no se crean ese cuento. La cuarta ley de Faraday plantea que a un campo eléctrico fluctuante o una corriente eléctrica le es inherente un campo magnético. En la ley de Faraday, Faraday expresaba que las leyes del campo eléctrico y del campo magnético se manejaban a través de vectores, de unos vectores imaginarios, ¿no? Él inclusive, Michel Faraday, se inventó un sistema de crear unas rectas que iban a ser convergentes y otras rectas divergentes, para demostrar que existía un campo eléctrico y magnético a través de cargas, por supuesto. Y ahora les dije que para que haya un campo eléctrico deben de haber cargas. Entonces Michel Faraday con las cargas positivas y carga negativa hacía atraer las cargas y la demostraba con unas flechitas, con unos vectores. Pero en la práctica eso no es verdad. Simplemente era una cuestión de demostración de que las leyes de Faraday son de manera
expresivas, ¿no? Lo que da lugar a una mejor comprensión de las ideas del campo eléctrico y del campo magnético. Entonces, Faraday sintetiza su estudio del campo eléctrico y magnético con unas, unas flechas, que ya en la semana que viene vamos a estudiar eso. Tomando como punto de partida el sistema de ecuaciones creado por Maxwell, llegó a la conclusión de que un campo eléctrico fluctuante produce un campo magnético fluctuante y viceversa. El resultado neto es la producción de una onda de campos eléctricos y magnéticos que pueden propagarse en el vacío con una velocidad igual a la de la luz. Entonces, ¿quién estudió el campo magnético? Eso fue estudiado primero por Magnesio de Meandro, ¿no? Así se llamaba el griego que estudió este comportamiento. Y luego vino en el año de 1820 Hans Christian Ørsted. Primero veamos los de Meandro. Dice, los fenómenos magnéticos fueron conocidos por los antiguos griegos, los grandes matemáticos de la historia de la Tierra. Se dice que por primera vez se observaron en la ciudad de Magnesia de Meandro en Asia Menor. De ahí el término magnetismo. Sabían que ciertas piedras atraían el hierro y que los trocitos de hierro atraídos atraían a su vez otros materiales. Estas se denominaron imanes naturales. En el caso de la brújula, ¿no? Es una aguja y debajo de la brújula, o encima de la brújula, hay un material metálico. Debajo de ella está el imán. El imán, que previamente inyectado electricidad a ese imán, hace que la aguja se pueda mover, ¿no? De acuerdo a los criterios geofísicos, ¿no? De ahí decimos que el campo magnético es un imán. Entonces aquí tenemos otro campo magnético de color rosado. Tiene un polo positivo y un polo negativo. Vemos cómo se mueve, ¿no? El polo negativo hacia el polo positivo. ¿Qué va a producir este imán? Un campo magnético, representado por la letra B. Pero al mismo tiempo, entre las ondas hay una intensidad de medida que ya Ampère lo estudió. Ya después vamos a estudiar Ampère y con respecto a la intensidad. Pero para este efecto, nosotros necesitamos conocer de que esta parte rosada es el imán y que estas partes de ondas son el magnetismo que produce este imán. Otro que estudió el campo magnético fue Hans Christian Ørsted, profesor de la Universidad de Copenhague. Descubrió que un hilo conductor sobre el que circulaba una corriente que ejercía una perturbación magnética a su alrededor, que llegaba a poder mover una aguja magnética situada en su entorno. Muchos otros experimentos siguieron con André Marie, Ampère, Carl Gauss o Friedrich Gauss y Michael Faraday. Otros que encontraron vínculos con el magnetismo y la electricidad fue James Clerk Maxwell. Sintetizó y explicó estas observaciones en sus ecuaciones de Maxwell. Unificó el magnetismo y la electricidad en un solo campo. El electromagnetismo en 1905, Einstein usó estas leyes para comprobar su teoría de la relatividad especial. En el proceso mostró que la electricidad y el magnetismo estaban fundamentalmente vinculados. Miren, aquí tenemos una imagen del imán. Vemos que del polo norte salen hacia el polo sur el espacio magnético. Así, en esa misma característica, está distribuidas las cargas magnéticas en la Tierra, que vienen del polo norte
hacia el polo sur. Y en ese magnetismo se mantiene toda la vida, a no ser que a otros científicos se le ocurra que no, que es el sentido contrario. Pero siempre del polo norte al polo sur. Y ahí se mantienen equilibradas todas las partículas, todas las moléculas que puedan intervenir en este proceso del electromagnetismo. ¿Y dónde estudió Christian Ørsted este mecanismo? Dice, una serie de experimentos realizados en el siglo XIX y principios del siglo XX ha puesto de manifiesto la estrecha relación que existe entre los fenómenos eléctricos y los fenómenos magnéticos. Y de esta relación se han derivado numerosos avances tecnológicos. Ørsted demostró que una corriente eléctrica crea a su alrededor un campo magnético. Más tarde, se demostró que dicha capacidad de creación de un campo magnético solo la tenían las cargas eléctricas en movimiento y no las cargas eléctricas en reposo. Faraday, por su parte, completó la experiencia de Ørsted demostrando que un campo magnético es capaz de crear una corriente eléctrica. Siempre que el imán que crea el campo magnético se mueva cerca de un hilo conductor. Los generadores electromagnéticos, los electroimanes y muchos aparatos que detectan y miden el paso de la corriente eléctrica son algunas de las numerosas aplicaciones derivadas de los fenómenos electromagnéticos. Aquí vemos nosotros el ejemplo, una imagen de una brújula que es manejada por un campo eléctrico, pero debajo de ella también hay un campo magnético. O sea, sin el campo eléctrico no se pueden mover las cargas, porque tampoco puede el campo magnético surgir o manifestarse de acuerdo al movimiento de estas cargas. Por eso que Ørsted dijo que una corriente eléctrica crea a su alrededor un campo magnético, que ya está ahí. Simplemente lo activa. Y más tarde demostró que dicha capacidad de creación de ese campo magnético solo la tenían las cargas eléctricas, que ya las vieron, ¿no? ¿Cómo podemos mover cargas eléctricas? En movimiento, y no las cargas eléctricas en reposo. Bien, hasta ahí, estudiantes, la parte del campo magnético. Voy a ponerles un video para finalizar de lo que es el campo magnético y culminamos nuestra actividad de clase. Hay quienes buscan una oficina grande y hay quienes su lugar de trabajo no tiene límites. Bienvenidos, como siempre, todo tiene un porqué. Hoy vamos a tener dos interrogantes, vamos a buscarle las respuestas a dos preguntas que son disparadores. ¿Por qué la Tierra tiene un campo magnético? Es la primera. La segunda tiene que ver con el estornudo. ¿Por qué algunas personas, al mirar al Sol, estornudan casi de manera automática? Algo que viene desvelando la humanidad desde la época de Aristóteles, que tenía su propia versión. Pero vamos a iniciar el programa con el campo magnético. ¿Por qué la Tierra lo posee? ¿Quién nos visita, Caro?
Licenciada Florencia Milanese. Es licenciada en Ciencias Geológicas por la Universidad de Buenos Aires. Su tema de estudio es el campo magnético que deja registro en rocas de la Antártida. Se trata de rocas del periodo Cretácico, cuando todavía existían los dinosaurios. Es docente en la Universidad Nacional de Luján. Bienvenida, Florencia, muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Muy amable. ¿Cómoda, tranquila? Sí, muy tranquila, muy cómoda. Bueno, la pregunta que le trasladamos es la que hacíamos recién con mis compañeros. ¿Por qué tiene un campo magnético la Tierra? La Tierra tiene un campo magnético porque es sencillamente un imán gigante. La Tierra tiene varias capas, un núcleo sólido de hierro-níquel, un núcleo líquido, un manto y una corteza. En ese núcleo líquido hay corrientes eléctricas que lo que hacen es generar un campo magnético. Y a grandes rasgos, lo que tenemos en la Tierra es un gran dipolo, un imancito. Eso es. Y ese imán que es lo que genera, digamos, las líneas de fuerza del campo. Ahí está el esquema. Las líneas de fuerza del campo magnético que salen del polo positivo del imán y entran en el polo negativo. ¿Qué función cumple esto? El campo magnético nuestro, ¿qué función cumple? Cumple muchas funciones. En realidad, bueno, la básica es orientarse, ¿no? Desde los inicios de los tiempos, digamos, la brújula usa el campo magnético para buscar el norte. También nos salva de morir freídos por el viento solar, por ejemplo. Y algunas aves usan el campo magnético para orientarse y para migrar, por ejemplo. El otro día cuando hablábamos en un programa de las auroras, bueno, también tiene que ver con esto, ¿no? Cuando estos famosos vientos solares chocan también con este campo magnético que nosotros tenemos y se generan esos colores. Exacto, lo que hace el viento solar son partículas cargadas. Sí. En realidad el magnetismo y la electricidad son dos fenómenos que no se pueden separar. Y cada tanto hay tormentas solares, que es decir, que este viento solar llega a la Tierra. Por suerte, como está el campo magnético deflecta ese viento solar, lo desvía. Creo que hay una imagen que muestra, digamos, el campo magnético haciendo como de escudo a ese viento solar. Sí. Y lo que hace es desviar esas partículas cargadas, ese plasma, gas ionizado, lo desvía y lo hace entrar, digamos, ahí en ese norte. En realidad es el polo negativo. Nuestro norte geográfico es el polo negativo del imán, y hace entrar, digamos, ese material con cargas eléctricas en el polo norte. Por eso se ven siempre en los polos. ¿Y por qué se ven de diferentes colores? Rojo, generalmente verde y azul. Eso tiene que ver con el tipo de elemento que se esté excitando. Yo no recuerdo el rojo porque era, pero por ejemplo el verde es el oxígeno. Cuando un elemento se excita, los electrones en los orbitales de un átomo suben y bajan de nivel, y esas excitaciones liberan luz. En general el oxígeno es en la gama del verde. Cuando excitan átomos de nitrógeno, todos estos elementos que están en el viento solar y en la atmósfera también, y el nitrógeno general da colores azules. Pero tiene que ver con eso, con qué elemento se está excitando, digamos, por ese viento solar. Ahí está la imagen. Y Florencia, ¿este campo magnético puede cambiar, puede modificarse? Porque leí algo de la inversión de los polos. ¿Qué quiere decir eso? Significa que no sabemos cuándo, no lo podemos predecir, no es cíclico, pero cada tanto ese imán, que digamos que es la Tierra, ese dipolo que es la Tierra, se invierte. Y mágicamente el norte magnético pasa a estar donde estaba el sur y viceversa. Y eso pasa cada tanto, y en realidad no se sabe por qué. ¿Y las consecuencias? Mira, consecuencias ningunas porque, o sea, no que nosotros sepamos, digamos, desde los tiempos de la humanidad nosotros no atestiguamos ninguna reversión. Sí quedan registro de esas reversiones en las rocas, al menos. Eso sí lo podemos, porque lo podemos medir, porque queda grabado en los materiales rocosos. ¿El cambio anterior data de qué época? No, desde los inicios de la Tierra, el campo magnético estuvo dando vueltas como se le ocurre, digamos. Perdón, ¿y cómo queda en la roca? Las rocas tienen algunos minerales que funcionan como una brújula. Son minerales magnéticos, en general es la magnetita particularmente, pero son minerales que tienen hierro. Esos minerales, cuando la roca se forma, imagínense como una flecha, se orientan como una brújula según cómo les dice que se tienen que orientar el campo magnético. Cuando la roca se solidifica, por ejemplo, si es un magma, o cuando se compacta, si es una roca sedimentaria, esos minerales quedan como agujitas apuntando, igual que el campo magnético, en el momento en el que la roca se formó. Así es como sabemos, digamos... Apuntaban hacia otro lado. Claro, exactamente. ¿Dónde está el norte acá? Exactamente. No, ahí no hay error, o sea, es así. Sí. Sabemos que cambió, entonces. Sí. Y, bueno, uno imagina, intuye y cree que va a volver a cambiar, no sabemos nada. No, todavía no sabemos cuándo. No se puede.
predecir. ¿Nosotros podemos percibir el campo magnético, nosotros los seres humanos? ¿Lo percibimos de alguna manera o es imperceptible? Hasta ahora que se sepa, no. Tenemos minerales magnéticos en el cerebro, pero todavía no hay ningún estudio científico, digamos, que determine que las personas percibimos el campo magnético de alguna manera. Los pájaros sí era lo que yo les decía antes, que van buscando el norte porque ellos sí perciben, digamos, más fuertemente el campo magnético. ¿Y en qué otras cosas podemos ver un campo magnético? El campo magnético, siempre que tengas un imán, o siempre que haya una corriente eléctrica, hay un campo magnético asociado. Están por todas partes, los usamos todo el tiempo, digo, no sé, las tarjetas de crédito, digamos. Florencia, eso te iba a preguntar, ¿por qué te dicen que las tarjetas de crédito se desmagnetizan si la pones al lado del celular? Te dicen, no la pongas en el bolsillo los dos juntos porque se desmagnetizan. Es que a mí en realidad nunca me pasó porque quiero creer que el campo magnético del celular es bastante débil, pero en realidad lo que pasa es eso, si uno somete un material magnético a un campo muy fuerte, termina adoptando el campo, digamos, al que fue sometido. Así que por eso, por ahí te dicen, no pongas, no sé, la cerca de la compu, porque, o sea, todo lo que tenga circuitos electrónicos tienen campos magnéticos asociados. Entonces, si vos tenés información guardada magnéticamente, se puede borrar, digamos. ¿Por qué? Se remagnetiza, todos los imancitos que tiene, los mini imancitos que tiene esa tarjeta se pueden volver locos y desorientarse, digamos, porque les expusiste un campo magnético más fuerte. ¿Qué diferencia hay entre un imán y un electroimán? Es que es lo mismo. No hay diferencia. Son distintas abstracciones que uno hace para explicar, digamos. En general, el fenómeno magnético no se puede separar del eléctrico. Cuando uno tiene una corriente circulando, siempre hay un campo magnético asociado. A veces uno, para estudiarlo, hace una abstracción y entiende el magnetismo como una fuerza parecida a la gravedad, es decir, de atracción de una carga positiva con una negativa. Pero la realidad es que siempre está asociado a un fenómeno eléctrico, de cargas en movimiento. Bueno, sí que tenemos un experimento y me gustaría ver de qué se trata. Bueno, ¿Vamos? Bueno. Perfecto. ¿Viene Caro con nosotros? Voy con ustedes. Bien. Por favor. Les voy a mostrar en este experimento junto a Florencia. Permiso. Yo voy de este lado. Tengo acá para mostrarles, vamos a hacer visible un campo magnético, para que todos entendamos de qué estamos hablando, porque no lo percibimos, nuestros ojos no lo ven. Para eso vamos a necesitar un frasco, agua, imanes y esto que es fundamental, que es limadura de hierro. ¿Sí? Voy a poner esto para que ustedes puedan ver y que no se pierda con mi encanta, muy bien. ¿Está bien? Perfecto. Y la tenemos a Florencia, que hace de profesora. Claro, para explicar mejor lo que yo voy a hacer. Claro. En principio, lo que tenemos que hacer es agarrar nuestro recipiente y pegarle los imanes a los costados. ¿Sí? Tienen que estar enfrentados. Sí. Una vez que están pegados, vamos a agregar agua y de a poco vamos a agregar la limadura de hierro. Fíjense lo que pasa. Sí. Lo que me di cuenta es que no tenés buen pulso. No, pero... No, bueno, pero hay muchas, así que no pasa nada. Mira, si me corro un poco acá, capaz que tengo mejor pulso. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿Por qué? Porque acá se está mostrando un video. Exactamente. Sí, lo que está haciendo, digamos, está generando un campo magnético. O sea, las líneas de fuerza están... Lo que hacen las limaduras de hierro es seguir las líneas de fuerza, digamos. Se orientan como esas brújulas del pasado que yo les contaba, digamos. Todos los minerales de hierro tienen esa propiedad de magnetizarse. En este caso nosotros pegamos los imanes con sus polos diferentes. De un lado tenemos el positivo y el otro el negativo. Casi como, en realidad, como funciona la Tierra. Por eso si nosotros seguimos... ¿Esto sería una representación puede ser una representación de lo del que campo? pasa con la Tierra, sí, el campo magnético que tiene y que genera? Sí, es que es muy sencillo. Digo, el campo magnético de la Tierra es un dipolo, es lo que nosotros llamamos un dipolo. Los imanes siempre son dipolos. Si uno corta el imán a la mitad, no es que se queda con un polo positivo por un lado y un polo negativo por el otro. No, genera dos dipolos por separado. Y siempre tienen esa forma, son cerradas las líneas de fuerza. Por eso forman un campo, digamos. ¿Ven? Sí, ahí mirá, se ve perfecto. Ahí cuando veíamos la imagen, sí, es interesante. Lo que está sucediendo es que esto en realidad en 3 dimensiones, si querés girarlo para mostrar, sí, cómo no, que está, digamos, en tres dimensiones, ¿no? ¿Sí? Salen por acá y entran por acá. Si nosotros seguimos tirando limadura de hierro, lo que va a hacer es unirse. Sí, te va a dar la formita, digamos, de ese campo magnético. Perfecto.
Bien, quiero decir que hoy va a ser un día de experimentos. ¿Otro más? Sí, sí, porque a mí me gustaría ver cómo se hace una brújula casera, pero eso será dentro de un ratito con el mismo protagonista que ahora me va a contar cómo se hace un imán. Cristian. Sí, visité una fábrica de imanes en la provincia de Buenos Aires y hablé con Jessica, su gerenta. Me explicó cómo es el proceso de fabricación de imanes, dónde están y para qué sirven. Si usted es profesional, tiene más de 5 años de experiencia en su carrera, o Jessica, contame cómo es el paso a paso de fabricar imanes. Bueno, lo que es cinta magnética, que es lo que va dentro del burlete de la heladera, el imán se fabrica por extrusión. Vos metés el compuesto magnético, que es una mezcla de ferrite de bario y caucho, en una tolva, eso se extrude en una camisa y un tornillo, calienta, sale por una matriz, la barrita, y luego se magnetiza. Así se fabrica lo que es la parte de cinta. Y después, lo que es lámina, también se mezcla, se calienta el material, se hacen unas mantas gruesas, luego eso se pasa por unos rodillos más finitos y se lamina así finito, se magnetiza y es lo que vos podés encontrar, por ejemplo, en la heladera como los imanes de delivery. Sí, claro, esa era la lámina. ¿Cómo funciona el campo magnético de un imán? El campo magnético de un imán, vos tenés el polo norte y el polo sur, entre esos polos corren electrones y esto es lo que hace que se adhiera, o sea, que tenga fuerza magnética y se adhiera a todo lo que es metal. ¿Qué tipo de imanes hay? Nosotros fabricamos todo lo que es imán flexible. Tenemos láminas magnéticas, que esta es la lámina que se utiliza normalmente para la publicidad, que es lo que se pega en la heladera, para el delivery. Me encanta. Sí, nosotros hacemos los rollos grandes, largos, y bueno, después se lo vendemos a gráficas, que ellos lo cortan, lo fraccionan y montan la publicidad. Eso se pega. ¿Se pegó? Funciona. Funciona. Lo estaba chequeando bien. ¿Te puedo llevar este? Te puedes llevar ese. Después tenemos todo lo que son barritas de imán, que es lo que va adentro del burlete de la heladera, que es lo que hace que cierre, o sea, que pegue el burlete contra el gabinete de la heladera. Bien. También se suelen usar para artesanías, si vos tenés ahorritos pegados en la heladera y lo das vuelta, te vas a dar cuenta que tiene un pedacito de barrita. Claro. Estos son imanes de ascensor. Esto sensa el freno del ascensor. Ah, ¿y los ascensores tienen imanes? Los ascensores también tienen imanes. Y después tenés, bueno, estos que son barras, pero tienen polos opuestos para que se peguen entre sí, que por ejemplo los puedes encontrar en las mamparas de baño. Ah, mira. Las mamparas de baño pegan con esto, que no se rechazan. Bien, o sea, hay muchos usos en la vida cotidiana, evidentemente. Esto es lo que es flexible. Después, Claro. bueno, tenés que no fabricamos nosotros todo lo que es cerámico, que va en celulares, en parlantes y en muchas otras cosas. Bueno, Jessica, muchísimas gracias. Aprendimos que los imanes están presentes en todo en nuestra vida cotidiana. Todo tiene un porqué. Bien, estudiantes, en todo caso ya hemos visto qué es un campo magnético, cómo se produce un campo, dónde se encuentra el campo magnético, de qué manera nosotros podemos utilizar el campo magnético. No lo utilicen en la Ouija porque ya saben la respuesta. En todo caso, ya tienen la información para que ustedes puedan multiplicar ese conocimiento y puedan ir adquiriendo cada vez más información científica. ¿Alguna pregunta con respecto a los temas tratados? No hay ninguna pregunta. Profe, Digamos. tengo una pregunta. ¿En qué se diferencia un imán y un electroimán? Bueno, no tiene mayor diferencia. No, simplemente el electroimán es cargado de cargas de energía eléctrica y el imán no está cargado. Ya, pero para que el imán pueda mover sus partículas, en este caso sus electrones, necesita de un campo eléctrico. La Tierra tiene configurado, ¿no?, el campo eléctrico y el campo magnético. O sea, lo uno está sometido a lo otro. Por eso que la luz es una onda electromagnética. Aquí en este video está bien explicado de las partes esenciales del electromagnetismo. ¿Alguna otra pregunta? Bien, yo les voy a subir los links
de los 4 videos que hemos visto hoy día, que han sido de mucha importancia. Les voy a subir una clase de enlace que está en Google, que habla justamente de la polarización y del campo magnético. Bien, voy a tomar lista antes que la sala me vote. Apiazo Natalie. Presente. Barriga Catherine. Presente. Bravo Samuel. Presente. Cabeza Damaris. Presente. Calderón Green. Presente. Chávez Moreno. Presente. Cristian Kulki. Kulki. No ha venido. Curipayo. Presente. Da Cruz. Presente. Escobar. Presente. Espinosa Noelia. Presente. Flores Dayana. Presente. Flores Jami. Presente. Gilces Lacey. Presente. Giraldo María José. Presente. González Mayra. Presente. González Nicolás. Holguín Melanie. Presente. Jiménez Daila. Presente. Lino Rubén. Presente. Loaiza Carla. Presente. Lucio Tey. Presente. Yalabe Ariana. Presente. Marcillo Jennifer. Presente. Martínez Rachel. Presente. Maruri Kelly. Maruri Kelly. Mendoza. Presente. Ya. Presente. Molina Estefanía. Presente. Ya los estudiantes que han sido nombrados pueden salir. Profesor, disculpe, la compañera Maruri parece que sí está, pero no le sirve el micrófono. Sí, aquí me estaba diciendo que no está compartiendo pantalla. Ya le voy a poner la asistencia. El video que les estaba presentando no lo compartí. Sí vieron el último video, ¿verdad? A ver. Moreira Dayana. Presente. Mosquera Brian. Presente. Muñoz Kevin. Presente. Presente. Muñoz Melanie. Narváez Kelly.